de los Hechos, recuerden ustedes que una de las cosas que comentamos al iniciar el estudio de este libro es que el libro de los Hechos es un modelo para la iglesia de hoy en día. Es un modelo que no debemos de menospreciar, sino todo lo contrario, valorar. Porque muchas iglesias tienen su manera y su forma, pero muchas de esas formas están lejos de la palabra de Dios. Están lejos del gobierno que Dios enseña en la Biblia. Muchas veces están lejos de los principios bíblicos. Y se ha convertido hoy en día muchas iglesias, y no todas, en una cuestión comercial. ¿Quién es más grande? ¿Quién sale más en Facebook? ¿Quién tiene más gente? Una competencia. Hay falsas doctrinas. Nos enseñan al Dios de la Biblia. Enseñan en muchas iglesias una caricatura de Dios. Y la iglesia, como habitualmente no se informa, es decir, los miembros de la iglesia habitualmente no se informan y no tienen un hábito de lectura propia, se cree todo lo que se dice del púlpito y la gente lo absorbe. Pero tenemos que ser como los discípulos de Berea, que lo vamos a leer en el Hechos 17, que cuando escuchaban al apóstol hablar acerca de Dios, ellos iban a las escrituras de ese tiempo que tenían para verificar y corroborar si era cierto. Por eso que es importante que nosotros estemos en la palabra, que leamos la palabra, que escuchemos la palabra de Dios. Porque Dios le va a enseñar a usted, como me enseña a mí, le va a enseñar a usted. Y como dice Efesios, debemos llegar a la estatura de un varón maduro para no ser niños fluctuantes, que van de un lado para otro, siguiendo a todo viento de doctrina nuevo que aparece. Esas personas, muchos deambulan. El cristiano maduro es un cristiano que permanece habitualmente en un lugar donde puede crecer en ese lugar. Por eso es importante leer la palabra. El modelo de la iglesia que nosotros creemos la encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, muy importante eso. Ahora, la semana pasada, tanto David como Daniel estuvieron hablándonos acerca de Esteban. ¿Recuerden quién era Esteban? ¿Quién era? Era claro, se le dio después el nombre, pero era un servidor. Era una persona sencilla, pero una persona llena de fe y del Espíritu Santo. Una persona a prueba, una persona que se movía en medio de la congregación, una persona que muchos observaban, y cuando fue invitado y fue llamado para servir las mesas y para manejar los asuntos de la economía de la iglesia, nadie tuvo cuestionamientos acerca de él. Porque era un hombre probo, un hombre, no era un aparecido, era una persona que ya se conocía y tenía buena reputación en medio de la congregación. Interesante, como les digo, lo que leemos en el libro de los Hechos es un modelo para la iglesia de hoy en día, y lo hablamos en su oportunidad, de quienes trabajan en la iglesia, quienes deben estar en la iglesia, como liderazgo, como asistentes, como colaboradores permanentes, personas que tengan un buen testimonio, personas de fe, llenas de Dios, llenas de la palabra, y que estén en medio de nosotros y que nosotros podamos conocerlos. Es decir, que tienen un buen testimonio. Y cuando esa persona viene a trabajar en la iglesia, no hay reparos, porque la gente ya sabe quién es. Es muy interesante. Y Esteban, un hombre, como les digo, sencillo, un hombre trabajador, un siervo de Dios, y que en un momento, y ya se ha conversado, se ve enfrentado a un grupo de personas que estaban a cargo de la administración del gobierno de los judíos. Personas importantes, lo que se le llamaba el Sanedrín, compuesto por cerca de 70 personas, por saduceos y fariseos, los llamados ancianos, los maestros, personas muy, muy preparadas. Y van a cuestionar, ¿cierto?, a Esteban, porque Esteban, vamos a ver que no solamente era útil en la administración económica de la iglesia, en el servicio a la iglesia, sino era un hombre que Dios lo usaba para hacer también milagros.
Qué interesante eso. ¿Qué podemos ver en esto? Que no solamente el poder hacer milagros es exclusivo de una persona o dos o tres o de un grupo. Eso es algo que todos podemos ser usados por Dios. Porque la Biblia dice que los que creyeren, ¿cierto?, harán esto, esto y esto. Es decir, Dios nos da la facultad a todos, no hay una exclusividad. Pero es cuando Dios quiere, cuando en su tiempo Dios te dice y te lleva a cierto lugar o con ciertas personas y te da la oportunidad de orar y que a través de esa oración Dios haga un milagro. Vamos a leer Hechos 7 del 17 al 60 y esta historia, como seguro usted ya lo sabe, terminará en un hecho aparentemente trágico, sin duda, para la vida de Esteban. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esta es la continuación del relato anterior, cuando Esteban empieza a darle una cátedra a estos preparados teólogos, maestros, ¿cierto?, acerca de la historia de Israel. En los estudios anteriores, Esteban empezó a platicar con estos hombres acerca de la historia de Israel y empezó con Abraham, mencionando a Isaac, mencionando a Jacob, es decir, los patriarcas, los líderes, las piedras, según los judíos, más importantes para ellos. Y ahora continúa hablándoles acerca de una persona, que era Moisés, un gran líder para los judíos. Recuerden que los 5 primeros libros se le atribuyen a Moisés, es decir, el Pentateuco. Los saduceos, que eran parte de este grupo del Sanedrín, de gobierno en distintos ámbitos del pueblo de Israel, los saduceos creían firmemente en el Pentateuco. Y los fariseos creían en el Pentateuco y en los profetas. Tenían ciertas diferencias, pero como suele ocurrir, los enemigos se juntan, aunque tengan diferencias, con un propósito, para atacar lo que es honesto y lo que es decente. Siempre hay enseñanzas que uno puede tomar. Dice que, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios le había dado una promesa a Abraham, que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿A través de quién finalmente ocurrió eso? Y está ocurriendo a través de Jesucristo. Esta es una historia tremenda. Hasta que se levantó en Egipto, dice otro rey, que no conoció a José. Recordemos, Abraham tuvo a quién como hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. El otro hijo no era el hijo de la promesa, era el hijo de las decisiones personales, era hijo de la carne, no el hijo del espíritu. Entonces se menciona que Abraham, después de 25 años de esperar, ¿cierto?, su esposa, ¿cómo se llamaba? Sarai, concibió y dio a luz a Isaac. E Isaac se casó y engendró ¿a quién? A Jacob y a Esaú. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y después Jacob también le dio ganas de casarse, ¿cierto? Ahí faltaron los amigos que debieron haber dicho, no, amigo, espera, tranquilo. Bueno. ¿Tuvo a cuántos hijos? A 12 hijos, que se convirtieron en los 12 patriarcas, de los cuales, ¿cierto?, o a través de ellos, se formó la nación de Israel. Recuerden ustedes toda la historia que ya hemos visto, que llegan a Egipto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? José es tomado como esclavo, es vendido por sus hermanos, llega a la casa de Potifar, Dios le da gracia ante Potifar y pasaron muchas situaciones que ya fueron comentadas. Pero Dios, ¿qué hace? Levanta a José y lo coloca como la mano derecha
de Faraón. Era la segunda persona más importante en el reino, después de Faraón. Dadas las situaciones, ¿cierto? En ese tiempo hubo un hambre tremenda y la familia de Jacob vinieron a buscar alimentos. En la primera oportunidad, obviamente él se da cuenta quiénes son, van con alimentos, después la segunda, después hace que venga su hijo menor, Benjamín y todo lo demás. Y después finalmente llama a su padre y vienen todos y se asentaron en Egipto. Se asentaron ahí y fueron bendecidos, tuvieron un lugar propio, hicieron su vida ahí. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, no conocía la historia, lo que había pasado y todo. Este rey, usando de astucia, dice, con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Ustedes ya lo saben, han leído la historia, ¿cierto? Y han visto series y películas, y esto es así. Pero en aquel mismo tiempo, cuando Faraón había dado la orden de que las parteras, atendiendo a las mamás judías, mataran a todos los niños, o sea, todos los varones nacidos los mataran. Pero las parteras no le hicieron caso. Las parteras dejaron vivir a los hombres. Y uno de ellos era un niño llamado Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Recuerden la historia, ¿cierto? Que lo colgaron en el agua y una de las hijas del faraón, ¿cierto? Lo recogió, lo tomó y lo crió como un hijo. Una historia maravillosa. Es que cuando Dios está detrás de algo, Dios conjuga todas las cosas para que su propósito sea cumplido. Por eso es que uno puede confiar en Dios, porque Él hace las cosas perfectas. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, un niño que nace de una familia que son esclavos, ¿cierto? En Egipto, que está a punto de morir, Dios obró y este niño ahora está siendo criado como uno más en el palacio de Faraón. Es increíble. Ahora, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A sus hermanos. Él se enteró de alguna manera, ¿cierto?, que él no era de sangre hijo de la hija de Faraón y que sus lazos estaban en ese pueblo esclavizado. ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 años. Es decir, vamos a ver un poco las 3 etapas de la vida de este hombre. Los primeros 40 años los pasó estando como hijo en Egipto, como una persona importante, educada, que manejaba distintas artes. 40 años. Y en ese momento le vino a su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, porque siempre hay peleas, ¿se da cuenta? O sea, no es tan, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Hay peleas, en todos lados hay peleas, discusiones, diferencias. En la familia siempre las hay, entre los hermanos también, entre los amigos también. Es natural eso, es parte de nuestro comportamiento. Y dice que al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, mató a un soldado, lo que era grave. Pero dice, mira, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, él ya estaba pasando algo en su corazón. ¿Te das cuenta? Algo ya había estado cambiando en su corazón. ¿Cuántas veces quizás se fue a su recámara y pensaba, estoy viviendo en este palacio, mi madre es la hija de Faraón, pero mi verdadera madre es israelita y mis hermanos judíos, y todos ellos son esclavos? Y él algo entendía que Dios lo iba a usar a él para liberar
de la esclavitud. Al día siguiente, dice, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Es decir, el hecho anterior no había quedado en el anonimato. Es decir, las personas se dieron cuenta que había matado a un soldado egipcio, defendiendo a un judío maltratado. Y ahora él, queriendo hacer un acto de bien, sus mismos hermanos, ¿cierto?, de sangre, lo estaba cuestionando por qué quería inmiscuirse, y además le enrostran lo que había ocurrido. Ahora, ante esa noticia, complicado. Es decir, habían testigos. Y cuando hay un testigo de algo, el rumor corre muy rápido. Muy rápido. Y todos sabemos que es así. El chisme, la chimuchina, el conventilleo, el pasó esto, el pasó lo otro, supiste esto, supiste lo otro. Al oír estas palabras, dice: Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Es decir, aquí nos está mostrando un resumen, pero no huye porque le dieron ganas de huir, es porque esto seguro que llegó a los oídos del rey, del faraón, y lo iban a matar, porque recuerden que el abuelo de él era el faraón. Y él sabía que no era hijo real de su hija. Por lo tanto, lo iba a matar, lo iba a juzgar. Pero ¿qué hace este hombre? Dice que huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Moisés? Exacto, Séfora. ¿Ya van cuántos años? Van 40 años. A los 40 años, él en su corazón está entendiendo que hay algo que lo inquieta, el llamado de Dios, y que hay una misión que hacer. A los 40 años pasan estas cosas, huye y está como extranjero en tierra de Madián. Pasados los 40 años, un ángel se le acercó en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Pasaron cuántos años más? 40. ¿Cuántos tenía? 80. 40 años vivió como un egipcio más en el palacio. Huye y dice acá que pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Es decir, tenía 80 años. Nunca es tarde para recibir el llamado de Dios. Nunca. Nunca. Hasta el último día de nuestra vida, Dios nos inquieta y nos llama. Siempre hay tiempo. Cuando uno muere, no hay nada más que hacer. Eso es importante entenderlo. Dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Recuerden que lo que yo estoy leyendo es lo que Esteban les está diciendo a este grupo de ancianos y de gobernantes que eran parte del Sanedrín, importantes, maestros, teólogos, reconocidos, con reputación. Entonces, esto es lo que Esteban les está narrando a ellos. Viene haciéndolo, ¿cierto?, desde los tiempos de Abraham. O sea, le está contando toda la historia a personas que ya la sabían. Eran los maestros de Israel. Ahora, y recuerden, Esteban era un hombre sencillo, ¿cierto? Voy a leer de nuevo el 32. Dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios hizo un pacto con Abraham, y cuando Dios hace un pacto, lo cumple. Cuando Dios promete algo, lo cumplirá. Así es.
¿Recuerdan ustedes en algún momento de la historia de Israel en el camino hacia la tierra prometida? ¿Cierto? Cuando en un momento se portaron muy mal, habitualmente lo hacían, y Dios dijo en un momento, déjame traerlos a todos y voy a hacer un pueblo diferente, nuevo. Y Moisés que decía, Señor, tú lo sacaste, ¿dónde va a quedar todo esto que has prometido? Y Dios obviamente había un propósito, pero Dios quería cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Dios quería cumplirla, la promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni para que no cumpla lo dicho. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Cuántos años estuvieron los judíos como esclavos en Egipto? ¿Cuánto tiempo estuvieron? 400 años. O sea, muchas generaciones murieron siendo esclavos. Pero dice que Dios se acordó de ellos. Qué importante. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Es importante entender que Dios nunca llega antes ni tarde. Dios llega justo en el momento. Porque Él es perfecto. A Él nada lo sorprende. A Él nada, Él no, hoy llegué tarde, hoy se me fue. No, Él está en el momento exacto para hacer su obra en una nación, o en una familia, o en la vida del creyente. Y dice que Dios se acordó, dándonos a entender, no que se había olvidado, dándonos a entender que, wow, es decir, Él está atento, Él está mirando y Él está observando. Siempre está en el momento preciso el Señor. Dice que ciertamente Dios había visto la aflicción del pueblo. Dios escucha el clamor de su gente. Dios siempre escucha tu clamor. Ve tus lágrimas, como dice una canción. Y está ahí presto. Dios escucha el clamor de su gente, aún en que en muchos casos sea necesario la aflicción y el dolor. Porque Dios espera que aprendamos y nos preguntemos, cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿qué nos llevó a esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y muchas de las cosas que nos ocurren, o los malos momentos, es por una consecuencia de una decisión fallida, de un acto irresponsable. Y las consecuencias siempre vienen, siempre. Tú puedes pedirle perdón a Dios y Dios te va a perdonar, pero las consecuencias van a estar. Algunas consecuencias tienen poco tiempo, hay otras consecuencias que duran años y otras toda la vida. Por eso Dios nos invita siempre a pensar, a meditar, a reflexionar. No hacer las cosas apresuradas, a consultarle a Dios. Si nosotros, si el hombre, si la mujer, si las familias, si las iglesias pudiéramos estar en obediencia a Dios y aplicar los principios bíblicos en la iglesia, en la familia y en lo individual, créeme que otra cosa sería. Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que en la obediencia está la ganancia. Salmo 1, que habla, bienaventurado la persona que no está en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué pasará con esta persona, con esta familia, con esta iglesia? Será como un árbol que está plantado junto al río. Su hoja está fresca, linda, hermosa. Así es, sencillo. ¿Cómo logro eso? Obedecer a Dios. Nada más, nada más. Sencillo como eso. Entonces Dios espera que aprendamos. Ahora,
Dios no es que se propuso que los judíos estuvieran 400 años sufriendo de gusto. No, es por algo. Es por algo. Es su consecuencia de la desobediencia, del cuestionamiento. Es importante que finalmente aprendamos la lección, aprendamos lecciones, porque si uno no aprende la lección, se va a repetir la prueba, porque igual que en la escuela, hay que pasar la prueba, si no se la van a repetir. En los momentos difíciles es donde más aprendemos. Aprendemos a reflexionar acerca de la falta de cuidados espirituales y físicos que hemos tenido. Porque cuando uno se enferma, para ponerlo en un tema práctico, uno llega a un momento que se enferma de algo, pero es probable que esa enfermedad la hayamos podido resolver antes. Porque el cuerpo te va avisando. ¿Te das cuenta, no? Te va avisando. Pero uno muchas veces no le hace caso. Hasta que llega un momento crítico. Y uno dice, ¿por qué no me preocupé antes? Si estaba sintiendo esto y lo otro, ¿por qué no fui antes al médico? Porque a mí me ha pasado. Yo he vivido en el hospital. De hecho, yo voy todos los días al hospital. ¿Están dudando de eso? Aparte que trabajo en el hospital, pero he estado en el hospital como paciente. Entonces, hay muchas cosas que uno de repente dice, no, es que debo cuidarme más. O sea, para que no me vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, muchas cosas son nuestra responsabilidad plena y total. Total. De andar con cuidado en la vida, ¿cierto? De juntarse con las personas adecuadas. Porque todo eso es nuestra responsabilidad, con quién me junto, a dónde voy, dónde estoy, a qué hora estoy. Entonces muchas cosas nos libramos que nos pasen, porque somos prudentes. Pero muchas cosas no nos libramos y nos ocurren porque somos imprudentes. O sea, un sentido común, ¿te das cuenta? Pero hay que aprender. Y que no nos pase, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, pero de nuevo. Si uno dice, ay, pero ¿cómo? Y los temas espirituales es lo mismo. Cuando hay falta de disciplina, de rigor, de esfuerzo, falta de la palabra, de la oración, del compañerismo cristiano. Claro. Dice a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, algo que ya hemos comentado. Y en el Mar Rojo, recuerden todas las señales, los milagros que Dios hizo, las plagas enviadas, y luego el Mar Rojo, y después Dios continuó mostrando su gloria, la roca que daba agua, la nube que los cubría en el día y la nube de fuego, la columna de fuego en la noche para que no fueran atormentados por el frío. El calzado y la ropa nunca se echó a perder. O sea, imagínate tener esa experiencia, que uno diría, wow, no, o sea, yo con esa experiencia nunca dudaría de Dios. Pero estos hombres y este grupo que en un momento va a salir, va a dudar, va a cuestionar. El corazón del hombre es malo, de verdad. Los sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años después que salieron de la esclavitud y transitaron por el desierto? ¿Cuánto les tomó en años ese periodo? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? 120
Y recuerden que Moisés no entró a la tierra. 120 años estuvo este hombre. Primero 40 como hijo de la hija de Faraón, 40 años en Madián, en tierra extraña, donde Dios se le aparece, y luego 40 años en el desierto. Tránsito largo. Ahora, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Ahora, recuerden, le está hablando a los maestros de Israel, a los doctores de la ley, a los gobernantes, a los ancianos, hombres calificados y preparados. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Le hace mención habitualmente y le habla de los padres, porque los judíos aman su descendencia, aman su historia, y muchas veces afirman o se reafirman en su historia, en los pactos que Dios les dio, como que al confiar en ellos, ellos estaban sobre todo por los padres que habían tenido, por la historia que tenían. Recuerden ustedes que en algunos casos, cuando Jesús se enfrentó a los religiosos ancianos, ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Siempre estaban: somos hijos, no somos cualquiera, somos hijos de Abraham. A Moisés tenemos. Entonces sacaban a estos personajes y a los padres y sacaban la historia para colocarse en una posición de privilegio sobre el resto. Y que nadie tenía derecho, ni Jesús mismo, a decirle algo, porque ellos tenían una historia. Recuerden también que abrazaban el templo. Tenemos el templo, tenemos el arca, tenemos los pactos. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, leo el 38 de nuevo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Al cual nuestros padres, dice, ojo acá, míralo cómo va a cambiar, ahora cómo les va a decir, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, cuando ellos hablaban de sus padres, los que caminaron en el desierto y la descendencia de ellos, él les dice: ustedes que confían tanto en su propia historia, en su propia genealogía, y que ven a toda esta gente como héroe, no solamente a Abraham, Isaac y Jacob, sino a todos estos que salieron en el desierto, resulta que ellos lo desobedecieron. Estaban en una oposición continua contra Moisés, al cual ustedes veneran, al cual ustedes tienen como uno de los grandes líderes. O sea, imagínate. ¿Recuerdan ustedes la transfiguración? San Juan, si no me equivoco, capítulo 17. ¿Quién aparece al lado de Jesús? Elías y Moisés. Era un personaje tremendamente importante para los israelitas. Dice: cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Tremendo lo que tengo anotado acá. Rumbo a la tierra prometida, observaron el poder de Dios derrotando a Faraón y a su ejército. Experimentaron en primera persona no solo el poder del Altísimo, sino también la gracia de Dios. Eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero sus corazones ya estaban en Egipto. ¿Te das cuenta? Eran los descendientes, los padres, eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fueron libertados
En primera persona vieron los milagros hechos por Dios a través de Moisés. Vieron el mar rojo abrirse. Vieron y observaron cómo el ejército de Faraón sucumbió cuando el mar se cerró. Pero, ¿qué dice? Que en sus corazones volvieron ¿a dónde? A la esclavitud. Qué tremendo. ¿Y qué pasó? A la primera que se demoró un poco más de tiempo, Moisés, buscando el llamado de Dios y la ley de Dios, ellos no se les ocurre otra cosa que fabricar con todas las pertenencias, las piedras preciosas y el oro, un ídolo. Y cuando recuerden ustedes que baja Moisés y mira lo que está ocurriendo, quebró las tablas. Y Aarón, su hermano, se había prestado para eso. Mira cómo somos cambiantes. Por eso que la palabra de Dios es lo que nos debe guiar a nosotros, no las emociones, no por la amistad. Es la palabra de Dios. Si a alguien no le gusta, qué pena, pero vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. No queremos que la gente esté aquí porque le caemos simpáticos, qué bueno, maravilloso. Pero es que usted... No, aquí enseñamos la palabra de Dios. La estructura de esta iglesia es bíblica y queremos permanecer en eso. No queremos hacer show, no nos interesa, no queremos colocarle velo a las mujeres, no queremos agrandar la iglesia y cambiarnos y que hayan 200 personas saltando adelante. ¿Con qué fin? O la gente saltando, puertos locos por todos lados. No queremos eso, queremos vivir la palabra de Dios. Y Aarón, que había visto lo mismo que su hermano, condescendió con todas estas personas. Qué fuerte, ¿no? Mejor es estar divididos por la verdad que unidos por una mentira. Así es. Como dice la palabra, benditas son las heridas del que te ama, no del que te soba el lomo, el que te dice la verdad, aunque te enojes. Esta es la verdad, hermano. Esto es lo que Dios dice. Eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en sus corazones ya habían vuelto a Egipto. Primero de Juan 2:5 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y así podemos muchos estar hoy en día en la iglesia, participando del culto, participando de las actividades, pero es probable que nuestro corazón esté lejos, que estemos viviendo otra vida, que queramos otra cosa. Y estamos en la iglesia, o están en otras iglesias, mucha gente, porque hay un tema social, porque está su polola, su esposo, porque encontró un círculo de amigos y la gente es buena, pero no es más que eso, porque su corazón puede estar en otro lugar. Como dice Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro estará tu corazón. Es decir, donde tú lo que más ames, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. ¿Y qué dice Dios en relación a nosotros? Que debemos, ¿qué? Amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra fuerza. Es decir, Dios debe ser la prioridad, no debe ser una alternativa, no debe estar entre los tres, está Dios. No, el primero. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Él nos dice a nosotros, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti. No necesito que me tengas como la alternativa entre los tres mejores. Yo debo ser el número uno. Prioridad Dios, siempre, siempre. Ahora, Esteban les está hablando a los teólogos, a los seminaristas, a los inteligentes, a los preparados, a los letrados. Y va a continuar hablándoles y les dice la consecuencia que ocurrió en relación a esas personas que eran los padres, ¿cierto?
de ellos, de los actuales, su genealogía, su historia, tuvieron una consecuencia. Y es la siguiente, dice, y Dios se apartó, el versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, dicen, pues más allá de Babilonia. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios? Dios aplica disciplina y castigo. Cuando usted ve a un hijo que se está portando mal, ¿qué es lo que hace usted? ¿Se ríe con él? ¿Avala lo mal que está haciendo? ¿Lo aplaude? ¿Lo felicita? ¿Le va a comprar una torta? ¿O lo disciplina? Y disciplina, castigo. Por el bien de él. Porque, como dice la palabra, cuando Dios ama, disciplina. Porque disciplina a sus hijos. Porque cuando tú no disciplinas, es un bastardo. Tú no disciplinas al hijo de tu otro familiar o al hijo de un amigo. No, no. Tú disciplinas a tus hijos porque los amas y los quieres. Y ellos cuando estén más grandes van a decir, qué bueno que mi padre me dijo muchas veces no. Qué bueno que me retó. Qué bueno que me dijo no te juntes con él ni con ellos. Porque ahora que estoy grande, tenía razón mi viejo. Tenía razón. Y te lo agradecen. Así es. Pero Dios castiga. Sí, Dios castiga. Así es, Dios castiga. Con un propósito. Para que pienses, para que reflexiones, para que te arrepientas, para que me arrepienta. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a la cual Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón lo edificó, y está contando toda una historia. Es decir, cuando caminaron la tierra prometida, cuando tomaron la tierra prometida, ¿cierto? Con Josué, con Caleb. Es decir, está contando todo. Que tenían el tabernáculo donde estaban las tablas de la ley. Entonces, era maravilloso. Pero Dios en un momento le dijo que quería que hicieran un tabernáculo, digo, un templo, un lugar. Pero David no lo pudo hacer, sino que lo hizo Salomón. Ahora, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, dice el profeta, y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Interesante. Ahora, les voy a leer algo textual que copié y algunos comentarios que voy a hacer en relación a esto. Ellos tenían una tienda, ¿cierto?, que se movía como se movía en el pueblo para la tierra prometida. Se instalaban, la ordenaban, ¿cierto?, y luego se trasladaban. Pero en un momento, cuando ya se establecieron, Dios les dijo que hicieran un templo, un lugar. Y ese fue el templo que hizo Salomón, el primer templo hecho por Salomón. Ahora, en un nivel más sutil, muchos cristianos hacen lo mismo. Quizás no sea el adorar el edificio de la iglesia, aunque ciertamente eso ocurre de vez en cuando, pero es el confinar a Dios a un solo lugar. En otras palabras, el único lugar donde se encuentra con Dios es en la iglesia. Muchas personas piensan eso. En cuanto les concierne, dice, Dios está ausente del resto de sus vidas. En la mente y en la vida de algunos hoy en día parece que Dios vive solamente en la iglesia o en el cuadrante, en el edificio, en el lugar donde nos juntamos. Porque recuerden que Dios en el templo había un lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando tenían que hacer ofrenda, y en especial el Yom Kippur, ¿cierto?, una fiesta anual, donde el sumo sacerdote, ¿cierto?, presentaba una ofrenda por todo el pueblo. Y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y estaba la chequina, la presencia de Dios.
Pero ya no es así, ya cambió todo esto. Los judíos, y en particular los maestros a los que les está hablando, nunca perdamos de vista que esto es lo que está diciendo Esteban, a los maestros, a los del Sanedrín. Tuvieron del tabernáculo, tuvieron del templo, lo hizo Salomón, están los padres que ustedes los veneran, porque veneran muchos sus antepasados, los judíos, muchos. Y eso nos puede pasar a nosotros también, que nos quedamos en cosas que no son profundas, que son superficiales, que tienen su lugar y su importancia, pero no son determinantes en la vida espiritual del cristiano. Por ejemplo, amar y defender un nombre de una congregación, o creer que porque mi lugar donde yo me junto es más lindo o tiene más tecnología, vale más que otro. ¿Te das cuenta, no? La iglesia muchas veces hoy en día está confundida y defiende los colores de su organización, de su institución, que tiene más prestigio, tiene más nombres, más importante, más conocida. Mi lugar es más lindo, es más cómodo, es más grande, estoy mejor ubicado, tenemos más exposición al mundo, wow, nos conocen más, pero los conocen como una institución. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. La iglesia no está conformada por los metros cuadrados que tenemos. La iglesia son los que son llamados afuera del mundo y están sirviendo a Dios. Los santos, los apartados, conforman la iglesia de Dios. La iglesia es una sola, la iglesia espiritual, los llamados del mundo para venir a ser siervos de Dios. Esa es la iglesia. Y la iglesia puede ser tú, o eres tú, y soy yo, y podemos estar en un parque, en una plaza, y somos iglesia. Este es un lugar. El lugar tiene su punto, su comodidad, un lugar donde nos juntamos todos, y es bueno que nos juntemos todos ciertos momentos del año, de la semana, para tener nuestras reuniones, y eso nace bien, porque la Biblia dice que es bueno que nos juntemos, que estemos en armonía, en comunión, es bueno congregarse, donde crecemos, donde los dones se desarrollan. No estamos viviendo vidas aisladas, pero este lugar es muy lindo, pero podríamos tener otro lugar mejor, o a lo mejor un lugar peor, pero eso no va a romper la armonía y la comunión con Dios, de ninguna manera. Recuerdo una historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana dice, Jesús le dijo a la mujer, créeme que ahora la hora viene cuando ni en este monte, en el monte Gerizim, porque los samaritanos tenían una pugna con los judíos, ellos no se juntaban, no se pasaban. Entonces los judíos tenían Jerusalén y tenían el templo, pero los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, hasta el día de hoy. Quedan pocos, pero hasta el día de hoy hacen su peregrinación al monte. Pero Jesús les dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Entonces le está diciendo, no importa el lugar, lo que importa es que tú y yo seamos un adorador en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, a Dios no lo sujeta nada. Los edificios, como le dije, cumplen una función y son útiles y prácticos, nada más que eso. He conocido gente y he escuchado, escuché y los conocí. Gente que le da mucha importancia al nombre. No, es que tenemos una historia. Y yo digo, ¿y cuál es tu historia con Dios? ¿Cuál es tu historia con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Te das cuenta? ¿Cómo termina esto? La parte final dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también lo hicieron. Es decir,
los judíos se enorgullecían de sus padres y siempre hablaban de nuestros padres y con mucho orgullo. Esteban en su discurso les va a ir mostrando que la historia de los padres no es tan ilustre o tan gloriosa como ellos la creen. Sus padres vendieron a José como esclavo a Egipto. Los padres, los 12, el resto de los hermanos de José, ¿qué hicieron? Tenían envidia de José y lo vendieron como mercadería, como esclavo. Entonces él le está diciendo una gran verdad. Ustedes tanto que se enorgullecen de ellos y eran unos malos hermanos, unos traidores. Le mintieron a Jacob toda la vida que lo había asesinado un animal. Mintieron, llevaron un tejido o algo que aquí está, mira, mataron un animal, mira la sangre, lo despedazó. Y los judíos se sentían tan orgullosos de ellos. Y él le está diciendo, mira lo que hicieron. Y sigue, y acá se pone dura la cosa, mira. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? O sea, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está el orgullo de lo que ustedes me están hablando? De lo que ustedes dicen. Sus padres, unos traidores, vendieron a su hermano y además nuestros padres, la historia nuestra, habla de que mataron a los profetas de Dios. Mataron a los profetas. Entonces, ¿de quién nos sentimos orgullosos? ¿Te das cuenta? Está desarmando todo el argumento que tenían los doctores. Los está destruyendo completamente. Quiero decir, eres peor que tus padres. Mataron a todos los profetas que vinieron a ellos y le hablaban de la venida del Mesías. Pero ustedes mataron al Mesías. ¿Recuerdan la parábola del dueño de la viña que le arrendó la viña a unos labradores malvados? Cada vez que el padre, el dueño de la viña, enviaba a cobrar la renta, ¿qué hacían los labradores? Lo mataban y no pagaban. Y el dueño de la viña, ¿qué dijo? Voy a mandar a mi hijo, porque seguro que a él le van a respetar más. Pero ¿qué pensaron los labradores? Este es el hijo, lo matamos y nos quedamos con todo. ¿Y eso de quién hablaba? De Jesús. Los profetas, los padres de los que están hoy frente a Esteban y escuchando esto, mataron a los profetas. Pero Dios, ¿qué hizo? Mandó a quién? A su único hijo. ¿Y qué hicieron? También mataron al autor de la vida, diciendo, queremos a Barrabás y no a Jesús. Ellos, los doctores, los preparados, los intelectuales, los maestros, soliviantaron al pueblo para que pidiera al asesino, a Barrabás. ¿Te das cuenta qué palabra es más fuerte? Ahora, esto ya se había repetido con Pedro. Pedro en algunas ocasiones les dijo lo mismo. Le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes. Esto ya se había repetido. Ahora fíjate, mira qué interesante esto, el contraste. Pedro, cuando predica, en 2 oportunidades, en una se arrepintieron 3.000 personas y en la segunda 5.000. Eran personas comunes y corrientes que vinieron a Cristo. Y Pedro también les dice, ustedes lo mataron. Y esas personas le dijeron en un momento, entonces, hermanos, varones, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepiéntanse. Pero cuando el mismo mensaje, el mismo sermón, está dirigido ahora a los religiosos, a los ancianos, a los intelectuales, a los doctores, ellos nos dicen, ¿qué haremos, hermanos? Ellos se llenan de celos, de orgullo, de odio. ¿Te das cuenta? Como Jesús dijo, el que está sano no tiene necesidad de médico.
y ellos no sentían que debían arrepentirse de algo. Por eso que Dios no puede salvar al orgulloso, porque el orgulloso no lo va a recibir. Porque el orgulloso dice, pero si yo no tengo ningún pecado, no, si yo soy buena gente, Dios no puede hacer nada. Dios quiere hacer algo, pero Dios respeta el libre albedrío. Por eso que cuando uno se pierde, el hombre se pierde, la mujer, cuando esté en el juicio final, no va a poder echarle la culpa a nadie. Se tiene que echar la culpa a él mismo, porque él rechaza a Jesús, rechaza el amor de Dios. Dios no te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Dios te invita. Dios pone en tu mano el regalo. Pero uno es el que tiene que aceptarlo. Así de simple. ¿Qué pasó? Dice, oyendo estas cosas. O sea, todo este relato, imagínense que empezó en el versículo 1 del capítulo 7, desde Abraham, toda la historia, todo el acontecimiento, todos los sucesos, hasta el momento actual de ellos, cuando habían matado al autor de la vida, Jesús. ¿Qué pasó? Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate el odio, la rabia, los celos, ningún tipo de arrepentimiento. Estos hombres eran prominentes, exitosos y parecían ser religiosos, mas estaban rechazando a Dios y relacionándose con el mismo infierno. Pero dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de él. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, imagínate el momento imagínate tú ver eso, una realidad. O sea, mirar y ver los cielos abiertos y ver al Padre, ver a Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios. Oh, qué glorioso, ¿no? O sea, qué paz tienes tú en ese momento. No importa lo que pase, lo que vaya a ocurrir. O sea, tu vida está en las manos de Dios, tú tienes una paz enorme. Y aquí estos hombres llenos de odio, llenos de rabia, dice entonces ellos dando grandes voces, claro, dando voces, se taparon los oídos, imagínate, dijeron estoy sordo, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, porque lo sacaron de donde estaba siendo enjuiciado, ¿cierto? Lo sacan, dice, y le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y había como una manera de lapidar. Ellos saliendo unos cuantos metros, lo empujaban a la persona para que cayera así, con su cabeza, con su boca, su frente en el piso. Ese primer golpe se lo tiraban de varios metros para ver si moría ahí. Si no hacían eso, lo daban vuelta y le pegaban con un camote, una piedra en el pecho, en el corazón, para ver si moría de esa forma. Pero si no moría de esa forma, lo lapidaban entre todos. Pero aquí le dieron con todo de una. Ahora, imagínate morir lapidado. Qué terrible. Pero mira, para ir terminando. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es que imagínate. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, imagínate tú en esta situación, o yo. ¿Podrían salir estas mismas palabras de nuestra boca? Uno tirándoles maldiciones, ¿cierto? Y cuántas cuestiones. Ya me las voy a pagar. Tengo unos hermanos que son... Pero él, recuerden, que había visto el cielo abierto y Cristo a la diestra del Padre. Eso trajo una paz maravillosa, poderosa, que cuando le están tirando las piedras dice lo mismo que Jesús dijo en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice el relato? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió.
Qué fuerte, ¿no? Y termino con esta pequeña idea y palabras. Dice, muchas veces los estudiosos, los doctores de la ley, o en este caso estaban muy lejos de ver la luz, por su orgullo, por su legalismo y religiosidad. Pero hoy también ocurre que muchos teólogos y seminaristas están contaminados de orgullo y perdidos tras un diploma. No tienen amor, no predican a Cristo crucificado y solo se mueven por el poder, el dinero y el reconocimiento de sus feligreses. Recuerda a Pedro, recuerda a Juan, a los pescadores, recuerda a Jacob, recuerda a Andrés, recuerda a este hombre. En este mismo libro, en los capítulos que hemos visto anteriormente, había un comentario que ellos estaban sorprendidos cuando Pedro estaba sermoneándolo, y ellos decían esto: ¿acaso estos no son del vulgo? Ellos no tenían estudios seminaristas ni teológicos, no habían alcanzado el umbral del éxito y del conocimiento y de la preparación que habían alcanzado estos maestros y doctores de la ley. Pero, ¿te das cuenta de lo que están hablando? Todas sus narraciones son la palabra de Dios. Por eso usted, hermano, y yo, no estoy en contra de los que estudian una teología y que es cosa de cada cual. Perfecto. Pero usted, siendo un trabajador, siendo una persona común y corriente, usted puede conocer plenamente y profundamente a Dios por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración. Dios le va a revelar su palabra, Dios lo va a guiar y usted puede educarse porque Dios lo va a educar a través de la lectura de la palabra. Y uno va inquiriendo, te compra un libro, un texto, un comentario, pero Dios te va guiando y te va revelando la palabra de Él. No necesitas ir a un curso de seminarista por 4 o 5 años para entender las verdades fundamentales de la palabra de Dios. No lo necesitas. No lo necesitas, se lo digo. Pero si alguien quiere estudiar, bien. Pero ¿sabes qué? Más allá del estudio, lo importante es que tengamos un corazón dispuesto para Dios. Humilde. Porque muchas veces, cuando alcanzan y quieren estudiar esto y lo otro, su corazón se envanece. Y te llenan de términos litúrgicos y términos teológicos y términos de esto y lo otro, pero en su vida no hay nada. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo cuando conoció la verdad de Cristo? Todo lo que tengo, todas mis credenciales son basura. Es basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. ¿Qué dijo Dios acerca del Espíritu Santo? La palabra dice que Él te guiará a toda ciencia y a toda verdad. ¿Duda usted de eso? Yo no. Dios me va a enseñar a mí y me ha enseñado y está enseñándome cada día. Dios lo hará con usted también si usted quiere. Y lo otro, la vida de este hombre, sencillo, fue significativa y golpeó fuertemente, fue el primer mártir. Nunca se acobardó, siempre estuvo dispuesto por los hermanos y por Dios. Usted también tiene un potencial, que Dios lo ve. Porque Dios ve mi hoy y mi mañana. Pero su potencial puede desarrollarse solamente cuando usted se entrega completamente al Señor. ¿Recuerda a Gedeón, que recibí alguien me mandó un WhatsApp, un estudio este día? Gedeón no quería por nada ser comisionado por Dios a la tarea de libertar al pueblo. Pero Dios le dijo a Gedeón, tú eres valiente. Pero si no era valiente, pero es que él tenía un potencial, pero él tenía que desarrollar eso, pero en Dios. ¿Te das cuenta? En Dios. Entonces, aunque tú te parezcas, no, si yo, hermano, yo no puedo. Hermanos, si Dios te capacita, Dios te da el poder, porque es el poder de Dios en tu vida. Y Él te capacita a hacer cosas que tú ni siquiera has pensado. ¿Ustedes creen que Él pensó estar hablando con los dirigentes y con esa fuerza y esa gracia? Nunca. Pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Dios nos puede ocupar de la misma manera a nosotros si estamos dispuestos a que Dios
nos llene y nos guíe. Oremos. Padre amado, gracias te damos por todo, gracias por